Tiene la palabra don Jesús Pueyo Vall. Señorías, buenas tardes. Me van a permitir que lea la intervención por ceñirme al tiempo y así tratar de evitar que la presidenta me tenga que llamar la atención por extralimitarme, ¿no? En nombre de FESIE, como secretario general de la organización sindical que representa a más del 40% de los profesionales de la enseñanza concertada, con más de 4.000 delegados sindicales en el conjunto del Estado, quiero agradecerles su amable invitación a comparecer hoy ante ustedes para que podamos aportar nuestra visión sobre un asunto tan importante como es el pacto en materia de educación. Decirles que, aunque FESIE centra su acción sindical en el ámbito de la enseñanza concertada y privada, también abarca desde el año 2013 el sector de la atención a las personas con discapacidad, que mucho tiene que ver con el sistema educativo. Por eso quiero que entiendan que, aunque durante mi intervención haga especial hincapié en aspectos concretos relacionados especialmente con lo que se refiere a la educación concertada, la enseñanza concertada, nuestra implicación es global y total en lo que se refiere a la educación con mayúsculas, porque no podemos ni queremos olvidar que un país, una sociedad, están muy marcados y condicionados en su futuro por la educación y formación que reciben sus ciudadanos. Hablar de pacto educativo no es nuevo para FESIE. En 1990, la organización presentaba ante el entonces ya Ministerio de Educación su primera petición solicitando dicho pacto. Han pasado 27 años y seguimos con el mismo empeño y con la misma ilusión, intentando lograr algo que no es imprescindible para el funcionamiento del sistema, pero que sí que creemos que es absolutamente necesario para que éste funcione mejor. Y si les hablo de empeño e ilusión es para que hagan lo imposible por mantener su compromiso de alcanzar ese pacto, aun si no consiguen acordar sus bases en los 6 meses que se han dado de plazo, para que sigan trabajando, para que no abandonen, para que piensen en lo importante y para que recuerden que hemos depositado nuestra confianza en ustedes. Ya es muy positivo que se haya constituido esta comisión, pero no se puede quedar aquí. Hay que seguir dando pasos para alcanzar un gran número de objetivos y compromisos con el mayor grado de consenso posible. En FESIE queremos que se alcance el pacto. Estamos comprometidos con esta tarea. Les animamos a ello y reconocemos su esfuerzo. Pero también sabemos que no será fácil y porque requiere de la sintonía y de la búsqueda del engranaje perfecto entre Estado y comunidades autónomas. Y que si no partimos de una verdadera implicación de todas las administraciones competentes en la materia educativa, el pacto no será viable. Es indudable el protagonismo de los agentes políticos, tal y como expongo, pero el pacto no puede quedarse en el ámbito político. Si se llama de educación con mayúsculas, debe contar con la participación y el respaldo de la comunidad educativa y los agentes sociales del sector. Y desde el punto de vista de los profesionales, a los que FESIE representa, no puede haber ni pacto ni reforma educativa que no cuente con su respaldo, compromiso e implicación si buscamos su éxito. Quiero hablarles de las bases que desde FESIE creemos que debe tener este pacto. Hay un pilar fundamental que debe respetarse y sobre el que debe construirse el mismo, la Constitución, y más en concreto el artículo 27, en el que se establece el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La experiencia acumulada, la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre este artículo es un bagaje que no podemos despreciar. Y a propósito del mismo, tenemos que volver a afrontar para superar definitivamente la controversia entre enseñanza pública y enseñanza concertada. El pacto debe servir para consolidar definitivamente la existencia de las redes pública, concertada y privada. Y además, las dos primeras, pública y concertada, como integrantes del servicio de interés público que es la educación, y han de ser consideradas como complementarias a todos los efectos. La enseñanza concertada no es un problema para el sistema educativo. Es una realidad muy positiva que emana de un derecho constitucional y que ha aportado durante décadas una excelente formación a millones de ciudadanos de este país, contribuyendo al progreso y mejora de nuestra sociedad. Por eso, de ustedes depende, y ahora tienen la oportunidad, zanjar este recurrente debate de confrontación que no tiene fundamento objetivo en los hechos y que sirve de cortina de humo en muchos momentos para ocultar los serios problemas que sí lastran nuestro sistema educativo. Tal y como ratifica el derecho constitucional y recientemente y de forma muy contundente una sentencia del Tribunal Supremo, los centros de enseñanza pública y los de enseñanza concertada, en los que trabajan excelentes profesionales en ambos casos, pertenecen a dos redes complementarias y en ningún caso la segunda es subsidiaria de la primera. El principio de subsidiariedad que algunos han querido aplicar a la enseñanza concertada
ha sido declarado ilegal por los tribunales. Tampoco se respetan los derechos y libertades constitucionales imponiendo una escuela única, eliminando así la pluralidad de centros y la libre elección por parte de los padres de la educación que deseen para sus hijos. Por eso, señorías, el pacto, si realmente quiere serlo, no puede excluir a un sector tan importante y amplio de la sociedad. No quisiera olvidar en este punto, a pesar de tener características distintas, a los centros de enseñanza privada y a los profesionales que trabajan en ellos, que sin duda también realizan una positiva e incuestionable aportación a la mejora de nuestro país. El pacto debe servir para definir y regular un sistema educativo que permanezca inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos 15 años y cuyo funcionamiento pueda ser revisado por los profesionales, los que realmente saben de primera mano lo que se debe cambiar y lo que se debe potenciar. Además, calidad, equidad, igualdad de oportunidades, inclusión o excelencia no pueden ser solo palabras. No pueden convertirse en objetivos incompatibles y excluyentes entre sí. Es el momento de que se tengan presentes y de trabajar para que se complementen como conceptos esenciales en beneficio de todos. Señorías, serán ustedes quienes trabajen para definir unas propuestas que deriven en una ley de bases que posteriormente se desarrolle en una nueva ley de educación. Desde FESIE queremos humildemente contribuir a esta empresa, resaltando algunos de los aspectos que consideramos deberían tenerse en cuenta y que paso a describirles de forma rápida. Habrá que establecer el currículo, que afecta a la enseñanza básica y obligatoria, entendiendo por básico aquello que es considerado lo más importante o de importancia fundamental, y por obligatorio lo que obliga a su cumplimiento o ejecución. Habrá que determinar claramente las competencias de las distintas administraciones públicas para evitar la excesiva judicialización de la educación por cuestiones de competencias. Tendremos que establecer mecanismos de evaluación y revisión que permitan diagnosticar la situación y poner solución a los problemas detectados. Solo así podremos saber, por ejemplo, por qué hay diferencias tan importantes entre comunidades autónomas y podremos adoptar de forma urgente las medidas necesarias para atajarlas, ya sean estas de naturaleza económica, pedagógica o académica. Es hora de trabajar paralelamente en la ley de la función docente para regular la profesión y la carrera profesional de todos los docentes. Sobre este punto les detallaré algo más nuestra postura a continuación. No podemos olvidar la financiación para garantizar que la ley y las medidas a implementar puedan ser aplicadas sin problemas. La propia estructura del sistema educativo debe debatirse y FESIE propone a este respecto establecer la obligatoriedad de la formación, y fíjense que hablo de formación y no de educación, desde los 6 a los 18 años, permitiendo en base a determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al efecto el acceso al mercado laboral a partir de los 16 años, compatible con una formación específica. Además, la gratuidad debería abarcar desde los 0 a los 18 años. Sobre este punto también me extenderé un poquito a continuación. El fracaso y el abandono escolar exigen medidas concretas e inmediatas. Se debe actuar en educación infantil y en educación primaria para detectar cuanto antes los problemas y poner remedio a los mismos, evitando que lleguen a secundaria cuando ya es muy difícil poner solución. La orientación educativa en estas primeras etapas, así como las figuras de especialistas en psicología o pedagogía en apoyo a la acción de los maestros, ayudarían a reconocer problemas de aprendizaje o adaptación y permitirían tomar cuanto antes decisiones tempranas para paliarlas. Se debe garantizar la misma dotación de recursos humanos y económicos para todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, procurando así que todos tengan las mismas posibilidades y atenciones en el aprendizaje con independencia del centro que hayan escogido. En lo que a los profesionales se refiere, les solicitamos que piensen en ellos a la hora de legislar, evitando que los cambios que se introduzcan les ocasionen perjuicios. Miren, señorías, cada reforma, cada nueva ley, cada modificación curricular se ha traducido en estos años en el sector de la enseñanza concertada y privada en reducciones de jornada laboral, de salarios y, en el peor de los casos, en despidos. Y esto hay que evitarlo. Y dado que el tiempo es limitado, les reseño otras cuestiones también importantes a tener en cuenta, como podrían ser la convivencia y el acoso escolar, un problema que hay que abordar sin tardar, la atención a la diversidad y la plena inclusión, una cuestión que debería comenzar a ser una realidad en los próximos años y para la que el sistema no está preparado en estos momentos.
La autonomía de los centros, de la que tanto se habla, pero que nadie define con claridad su concepto, sus objetivos, las responsabilidades, las funciones, los medios, los ámbitos sobre los que se aplicará o las medidas que se podrían adoptar en función de esa autonomía. La escolarización y el equilibrio entre la programación de la oferta educativa por parte de las administraciones y el derecho a elegir de los padres. En este punto, la asignación de becas y ayudas a todo el alumnado en función de sus circunstancias particulares y no teniendo en cuenta la naturaleza del centro de matrícula facilitaría una mejor distribución de la población escolar. El problema de la natalidad y las ratios. Las administraciones deben gestionar este asunto sin que sea excusa para reducir en estos momentos el número de aulas, centros o de profesores. Las repeticiones de cursos. Hay estudios que cuestionan la eficacia de las repeticiones de curso y el elevado coste de las mismas. Urge analizar, por lo tanto, este asunto y proponer otras medidas que puedan servir al mismo objetivo siendo más eficaces. Como les comentaba hace unos momentos, quiero hablarles más extensamente, creo que voy bien, sobre la ley de la función docente. En las reformas del sistema nunca se ha prestado mucha atención a la formación inicial del docente y se ha dedicado poco a analizar la formación permanente. Y aunque la profesionalidad de los docentes, su compromiso, esfuerzo e iniciativa personal han servido para que la situación no sea más difícil, ya es hora de regular la profesión y la carrera profesional. ¿Por qué es necesaria una ley de la función docente? Nadie discute a estas alturas la necesidad de atraer a los mejores universitarios, estudiantes universitarios a la profesión, y para ello habrá que hacerla muy atractiva. Se debe elaborar una ley de la función docente que ha de partir de una premisa muy clara: ser una ley que regule la profesión docente contemplando a todos los profesionales que imparten docencia, con independencia del tipo de centro en el que desarrollen su trabajo. El borrador de la LOMCE, primer borrador de la LOMCE, contemplaba la aprobación del Estatuto de la Función Pública Docente. Y FESIE recogió en poco más de 2 meses, no llegaba a 2 meses, 30.000 firmas solicitando una ley de la función docente para todos los profesionales de la educación. Finalmente, la LOMCE recogió esta demanda que ahora hay que hacer realidad. Aprovechamos esta oportunidad para trasladarles esta solicitud y, entre otras cuestiones, proponemos que en esta ley de la función docente se pudieran recoger o trabajar los siguientes aspectos. Los requisitos de acceso a la formación inicial, definiendo quiénes y cómo accederán a la formación universitaria. Esa formación inicial universitaria, que tiene que responder a cómo queremos que sea el profesorado actual y el del futuro, profundizando sobre todo en los profesores de ESO, bachillerato y FP. No es lo mismo estudiar para ser químico que estudiar para ser profesor de química. Y esto es una realidad que tendremos que abordar desde la universidad. Hay que hablar de una formación y preparación previa al ejercicio profesional. Sería importante que existieran al menos 2 años de práctica profesional en los centros, retribuidos y tutorizados por docentes especializados y formados específicamente para ello. Tras esta etapa de prácticas, el docente podría acceder, por las vías establecidas, a un puesto de trabajo en la función pública o en centros privados o concertados. La formación permanente del profesorado debería ser programada y financiada para todos los profesionales, posibilitando e incentivando la dedicación del profesorado a la innovación e investigación educativa, algo que ahora es harto difícil de poder hacer. La carrera profesional debe establecerse y desarrollarse con independencia del tipo de centro en el que se trabaje y por eso hay que definir los requisitos necesarios para desempeñar las distintas funciones y cargos, así como el sistema de promoción y reconocimientos correspondientes. La profesión necesita el reconocimiento de la autoridad y la dignificación del docente, y esto se extiende a todo docente. Sobre la evaluación del profesorado, decir que es necesaria, pero también que debe ser objetiva, rigurosa, universal y con una finalidad muy clara, la mejora profesional. Y además creemos que la ley, en caso de que esta ley llegara a verse realidad en algún momento, debería definir también los derechos y deberes de todos los profesionales de la docencia. Finalmente, quiero aclarar que esta ley podría contener el Estatuto de la Función Pública Docente o ser la norma del que emane este estatuto. Un estatuto largamente reivindicado por los compañeros de la función pública y al que, sin duda, tienen derecho como instrumento de mejora de sus condiciones laborales. Antes también les decía que en FESIE proponemos extender la obligatoriedad de la formación desde los 6 a los 18 años,
permitiendo, en base a determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al efecto, el acceso al mercado laboral a partir de los 16 años, compatible con una formación específica que habría que determinar, y que además la gratuidad debería abarcar de los 0 a los 18 años. La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, introducida por la LOCSE, ha sido beneficiosa, y estamos convencidos de que ampliar la formación hasta los 18 años lo sería también. El Parlamento Europeo aprobó no hace mucho una propuesta para atajar el abandono escolar y planteó crear lo que se denominó desde allí escuelas de segunda oportunidad, así como alargar la educación obligatoria de los 16 a los 18 años. Estas escuelas darían respuesta a aquellos alumnos que no quieren desarrollar ninguna formación académica ni laboral y simplemente están fuera del sistema. En esta línea, el Consejo Escolar del Estado, en su informe 2015 sobre el curso escolar 2013-14, también propone extender la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años, recomendando compatibilizar el carácter obligatorio de las enseñanzas con la actual posibilidad de incorporación al mundo laboral a los 16 años, articulando sistemas flexibles que faciliten a partir de esa edad conciliar empleo y formación. Se potenciarían modelos existentes actualmente como la FP Dual, los contratos para la formación, las enseñanzas a distancia o semipresenciales, además de ofrecer soluciones novedosas como horarios y calendarios adaptados o sistemas modulares de contenidos. Y para ello, el Consejo Escolar del Estado pedía, en este informe, una política de Estado y un consenso básico entre las diferentes fuerzas políticas que facilitasen medidas encaminadas a que las próximas generaciones tengan un futuro mejor. FESIE, de acuerdo con estos planteamientos, tanto del Parlamento Europeo como del Consejo Escolar del Estado, lo que propone es extender la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años. Y hablamos de formación y no de educación en el sentido académico y reglado de la misma, porque para aquellos alumnos que deciden no seguir estudiando y abandonar el sistema, es necesario ofertar y posibilitar su acceso al mercado laboral, pero sin que dejen de formarse como ciudadanos. Una sociedad responsable como la nuestra no puede desentenderse de aquellos que no quieren seguir dentro del sistema reglado y académico. Debemos trabajar, en primer lugar, para que sean una minoría, pero también para buscarles una alternativa para su formación personal. No puedo acabar esta intervención, y lo tendrán que entender, sin hacer mención a tres cuestiones esenciales relacionadas y que afectan a la enseñanza concertada. En primer lugar, quiero referirme a los conciertos educativos. Estos se siguen rigiendo por el Real Decreto 2377/1985. Su modificación, tras 25 años de aplicación, se tramitó por vía de urgencia en el Consejo Escolar del Estado en 2010 y a día de hoy desconocemos qué ha pasado con aquel texto. Esta norma debería ser mejorada y actualizada, partiendo de una premisa muy clara, y es que el concierto, por lo menos para nosotros, es el sistema más transparente y completo de control de los fondos públicos asignados a centros privados concertados y que ha permitido, además, la mejora de las condiciones laborales del profesorado. El concierto, conviene recordar, nuevamente, no tiene por objeto solo la gratuidad, sino que responde a un derecho constitucional que posibilita la libre elección de centro en igualdad de condiciones. En segundo lugar, me gustaría mencionar la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y a la Comisión para el Análisis del Módulo Económico del Concierto. La Mesa, considerada por la LOE como instrumento del sistema educativo y foro de negociación con el sector, funcionaba con regularidad hasta el año 2011. Desde entonces no ha sido convocada ni una vez y es vital su recuperación para alcanzar acuerdos. Que no se tenga diálogo, debate y negociación en un ámbito como la educación es muy preocupante. Por otro lado, la Comisión del Análisis del Módulo del Concierto, establecida en la disposición 29ª de la LOE y que estaba constituida por el Ministerio de Educación, las organizaciones sindicales y patronales del sector de la enseñanza concertada y representantes de las comunidades autónomas designados por la Conferencia Sectorial de Educación, debería acabar sus trabajos, interrumpidos a finales del año 2010, y establecer definitivamente el coste real del puesto escolar en centros concertados.
La Comisión tenía previsto, a la vista de los resultados de su análisis, proponer al Ministerio de Educación y a la Conferencia Sectorial un plan plurianual para alcanzar la adecuada financiación de los centros concertados en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas. Urge retomar este asunto. El déficit económico de las partidas presupuestarias que componen el módulo del concierto educativo es histórico y palmario. La financiación actualmente asignada no cubre el coste real del puesto escolar, además de dificultar la gratuidad de la enseñanza y las mejoras laborales de los profesionales. Por último, es necesario hablar de la recuperación de los recortes sufridos desde 2010, así como de la situación de los docentes y del personal de administración y servicios de los centros concertados. Los profesionales que trabajamos en los centros concertados hemos sufrido los mismos recortes que los compañeros de la función pública desde el año 2010. Sin embargo, la recuperación de estas medidas tan perjudiciales no se está haciendo con la misma rapidez y eficacia con la que se aplicaron en muchas comunidades autónomas. Al profesorado de la enseñanza concertada o no se les están devolviendo las retribuciones recortadas o se les están devolviendo mucho más tarde que a los funcionarios públicos. Para recortar y quitarnos estando ya en peores condiciones, somos iguales. Para devolver o reconocer nuestros derechos, no. Esto para nosotros es una desconsideración que es incompatible con el discurso de querer prestigiar y reconocer la profesión docente, porque no hay profesionales de primera y de segunda. Además, y tal como dije en este mismo foro hace unos años, este Parlamento tiene una deuda con los docentes de la enseñanza concertada desde hace 32 años. Desde 1985, el profesorado en pago delegado tiene reconocido su derecho a la equiparación salarial con sus homólogos de la función pública. Y desde entonces, este Congreso no ha cumplido con ese compromiso y ha perpetuado e incluso aumentado las diferencias en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado. 32 años igual les parece a ustedes, señorías, poco. A nosotros les aseguro que no nos parece poco. La insuficiencia de financiación de los módulos de los conciertos supone un número de profesores por aula sustancialmente inferior al de los centros públicos. Un profesorado que trabaja más horas lectivas percibiendo menos salario. Un personal de administración y servicios con salarios bajos porque no hay suficiente partida presupuestaria dedicada en el módulo del concierto. O que no podamos tomar medidas en favor de la jubilación anticipada y la renovación de los profesionales del sector. Que la enseñanza concertada sea barata no es para nosotros la razón que justifica su necesaria existencia. Que sea barata es una discriminación y una injusticia. FESI solo pide que se cumpla la ley y que se garantice la gratuidad real del puesto escolar y que se mejoren las condiciones laborales de docentes y no docentes que prestan servicio en estos centros. Bueno, como han podido escuchar, les he puesto encima de la mesa y de forma muy rápida muchas las cuestiones que he intentado transmitirles en esta breve intervención. Para facilitar su conocimiento y reflexión, evidentemente sí que les haré llegar por escrito una documentación mucho más amplia y estaré encantado de explicárselo si así me lo requieren. Y, desde luego, tengan ustedes claro que FESIE les tiende la mano para trabajar juntos y colaborar en la consecución de un objetivo tan fundamental para todos como es el que hoy nos ocupa. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Pueyo, pero como le han sobrado 6 minutos, yo se lo añadiremos a los 10 minutos de contestación de las cuestiones y así podrá tener más tiempo para ello. Bueno, comenzamos en este momento el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios que tienen la palabra por 5 minutos. Por el Grupo Parlamentario Vasco no veo que está presente. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olori. Sí, gracias, señora presidenta. Nos encontramos con un trabajo inmenso. Si no se ha cumplido en estos últimos 30 años, no creo que haya sido por mala voluntad de los legisladores, sino también por la complejidad de hacer un pacto que ha de ser un pacto político. Puede que aquí esté la mayor dificultad. Un pacto territorial, que no es poco, y un pacto social, en los cuales, además, tenemos que unir el que sería un gran acuerdo con las familias, que no nos engañemos, son los responsables de la educación de sus hijos. Un acuerdo en el que usted ha hecho muy hincapié
y que vale la pena de profundizar hoy sobre los centros financiados con fondos públicos. En ese sentido, hay una clara diferencia con la que el otro día nos ponía encima de la mesa la patronal privada, a pesar de que también se quería financiar con fondos públicos por otras vías. Pero es una realidad hoy inexistente, no se financian con fondos públicos. Yendo a la LODE fue una ley que intentó suplir las enormes deficiencias que tenía la educación española. Los índices de analfabetismo eran reales y persistentes al empezar los años 80, y hasta ahora no nos acordamos, y había una enseñanza pública pues deficiente y mal repartida, como resultado de una época autoritaria en la cual la enseñanza pública era subsidiaria. Yo, que fui muy crítico en la LODE, sería cosas de juventud, muy crítico en la LODE, también entiendo, con el paso de los años, no es que me haya digamos, convertido más conservador, o a lo mejor sí, en las cosas que hay que conservar y son interesantes de conservar, pero sí que muchas veces es difícil crear un sistema con vencedores y vencidos. Muy difícil. Sobre todo si perjudicaba al objetivo principal, que era la educación de los niños y las niñas en los años 80. Y en ese sentido se creó una doble red. Parecía un tema provisional, que los tribunales han ido convirtiendo. En este país los tribunales son como una tercera cámara. Han ido convirtiendo los tribunales en elementos más o menos consolidados. Pero claro, para un pacto es difícil partir solamente de lo consolidado, porque si partimos de lo consolidado ya no hace falta pacto. Es decir, si las cosas las dejamos como están, no haría falta pacto. ¿Sería posible un nuevo gran acuerdo entendiendo que los centros financiados con fondos públicos tendrían que construir un único servicio público de educación? Un único servicio público de educación, dejando a la privada no financiada como otro sistema. Único servicio público de educación. Y si eso es así, porque claro, si se financia con fondos públicos, lo que se financia con fondo público es público. No puede ser de otra manera. Y un servicio público, yo pienso que lo podría dar un colegio privado concertado, porque conozco colegios privados concertados en las localidades donde he gobernado como concejal, en que algunos de estos colegios funcionan como verdaderos servicios públicos. Pero otros no, también concertados, de la misma ciudad, pero otros no. ¿Podemos llegar a este pacto con unos requisitos compartidos? Que ha de ser la gratuidad. Es decir, yo no entiendo que pueda haber una escuela pública gratuita y una escuela servicio público que se tenga que pagar. Esto ya rompería un poco el modelo de servicio público de educación. Es una pregunta. ¿Usted estaría por esta vía? ¿Tiene algunos elementos de discrepancia? Porque me ha parecido que diferenciaba gratuidad de libre elección. Yo le recuerdo que en la escuela pública no hay libre elección. Es decir, la libre elección pasa si quieres ir a un concertado. Según qué ciudades puede haber zonificación. ¿Me explico? Pero si hay libre elección del servicio público, o para todos, y en el pueblo donde yo estoy hay solo donde nací hay una sola escuela pública, allí no pueden escoger, ¿me explico? O en la ciudad donde vivo, allí se pueden escoger muchas escuelas. Pero también, si se pueden escoger muchas, ¿qué criterios de entrada tendría aquella escuela que tiene 2 veces más demanda que no plazas? Entraríamos también
en un problema, yo pienso que grave. Por tanto, pacto para que haya un servicio público de educación que se pueda, digamos, implementar con escuelas públicas o con escuelas concertadas, pero con unos mismos criterios de admisión, por ejemplo. Esto está claro cuando hay mucha diversidad, pues los mismos criterios unas escuelas con otras. Por aquí podemos llegar al pacto, porque si no, habrá algún perdedor. Y si hay algún perdedor, el pacto no se hará. Segundo elemento, y en eso acabaré, la ley de la función docente, a mí me parece bien, se ha de formar un profesor. Este profesor podrá ir a una escuela pública, concertada o privada, pero ha de ser tan bueno en cualquier sitio y, por tanto, ha de partir de unos mismos criterios y conceptos. Me parece bien también la idea de los 2 años. Aquí hay una cierta confusión sobre MIR o habilitación. ¿Me explico? Es decir, el MIR te reserva luego por examen unas plazas determinadas en hospitales públicos que tú puedes pedir. En el caso que decimos aquí sería 2 años de prácticas después de tener la capacitación suficiente para hacerlas y la habilitación. Luego, a partir de aquí, el estatuto docente de la enseñanza pública, etcétera, tendrá oposiciones o tendrá otro tipo de sistema, otras escuelas. Pero la habilitación te la daría estas prácticas hechas por profesores adecuados. ¿Prácticas dónde? ¿Solo en institutos públicos? También es otro elemento. Discutámoslo. ¿Qué tipo de tribunales darían los resultados para asegurar igualdad, mérito y capacidad? Y me quedo aquí porque luego con los 10 minutos, incluso con la prórroga de 6 más, no creo que pueda contestar a todos lo que mis compañeros y compañeras seguro que le preguntarán. Y muchas gracias por su presencia y por ser conciso en un tema tan complejo. Muchas gracias, señor Oloriz. Usted se ha consumido 3 de sus minutos. Soy insaciable. Pero no pasa nada. Esto de ser profesor es un desastre, porque los alumnos, como no te cortan, es un problema. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Pueyo, por esta intervención que me ha parecido brillante y muy clarificadora en muchos de los puntos que creo que al final se van a convertir en los ejes de la subcomisión, porque ha dado usted pistas clave de cuáles son las cuestiones nucleares que debemos resolver, o por lo menos tratar de resolver, en este pacto nacional o pacto social y político por la educación. Nosotros, sin que sirva de precedente, coincidimos en algunos de los puntos que ha expuesto mi compañero de Esquerra Republicana, porque es cierto que nosotros... Voy a ir muy contento de aquí. Si siguen coincidiendo. Sí que entendemos que la educación es un servicio de interés público que se puede ofertar desde una red pública, desde una red concertada y desde una red privada. Pero sí que es cierto que tanto la red pública como la red concertada, al fin y al cabo, son servicios públicos que se tienen que ofertar a la educación. Y, por tanto, hay algunos criterios que usted ha puesto encima de la mesa que para nosotros es importante clarificar. Entre otros, el tema del coste por puesto escolar, que clarificaría muchas de las cuestiones sobre la financiación, porque no es posible hablar de una nueva financiación de la red concertada y de la red pública si no tenemos claro cuál es el coste que cada puesto escolar supone para el Estado. Y también esto podría, encima de la mesa, qué criterios tenemos que utilizar para poner encima de la mesa a nivel nacional y a nivel autonómico el compromiso para la financiación. ¿Debemos seguir hablando de un porcentaje del PIB o debemos seguir o hablar de un coste relacionado o de una inversión relacionada con el coste que supone la educación en sí?
Bien, es una pregunta que lanzo y que yo creo que usted más o menos ha indicado al hablar de la necesidad de poner en marcha otra vez esa mesa sectorial y esa mesa de estudio, que nosotros coincidimos en que es urgente trabajar en ello, pero me gustaría que usted hiciera una valoración sobre el tema de la financiación, si cree que estas soflamas que estamos haciendo constantemente sobre el porcentaje del PIB es la vía adecuada para asegurar o garantizar la sostenibilidad del sistema. Ha hablado usted de la ley de la función docente y por las pistas que usted ha planteado, creo que coincide bastante con el planteamiento de mi grupo político en torno al MIR educativo. Nosotros planteamos algo semejante, unos requisitos específicos de formación, de acceso para la formación inicial, que tendremos que revalorar en estos momentos con relación al acceso a la universidad. Unos años de práctica, una vez hecho un acceso que nosotros consideramos que debe ser común al conjunto del Estado e identificados centros formativos de excelencia acreditados tanto por el Estado como por las comunidades autónomas para que la gente pueda hacer las prácticas que deben ser remuneradas. Y luego un sistema de acreditación que tendríamos que discutir cómo lo hacemos, si como se ha hecho para la universidad o de otra manera diferente, que permitiera a la gente que está formada en enseñanza, en cualquiera de los niveles, el acceso bien a la función pública, bien a la función privada para dar clase. Y en este sentido me gustaría saber si a ustedes les parecería correcto esta acreditación previa también para tener acceso a los centros concertados, si creen que sería una alternativa válida para la escuela concertada. Y también me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho de las escuelas de segunda oportunidad y de la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años. Me gustaría que profundizara, si puede, un poco más en este planteamiento y en cómo deberíamos articular esta alternativa en connivencia tanto con la formación, la educación formal como con otro tipo de educación no tan formal. Estoy pensando en alternativas que ya se están poniendo en marcha en la universidad, como los MOOCs, la educación a distancia, etcétera, etcétera. Me gustaría que, sé que ustedes tienen hecho un planteamiento más desarrollado, que si pudiera pues nos explicara un poco más cómo plantean esta opción con la que nosotros también coincidimos. Nada, agradecerle también todo el diagnóstico que ha hecho y esperemos que seamos capaces de llegar a un acuerdo por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. El compromiso está al 100%. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta, y gracias también al señor Pollo por su intervención. ¿Ahora? ¿Me sale parpadeando? No sé si se escucha. No. Vale, ¿ahora? Bueno, pues agradecer también, como el resto de mis compañeros, al señor Puello por su intervención, una intervención escueta pero muy interesante, clarificadora de las posiciones que desde la concertada se aportan para este debate del pacto educativo. A mí, en esta intervención, espero que breve, me gustaría entrar un poco al fondo, yo creo que político y también ideológico, de la llamada libertad de enseñanza de los padres a elegir centro. Es verdad que el artículo 27 de la Constitución, en su día, se redactó diciendo que todos tienen derecho a la educación y después de un punto, no de una conjunción o de una coma, se decía que se reconoce la libertad de enseñanza. Pero en ningún sitio se dice que esta libertad de enseñanza signifique o sea lo mismo que la libertad de elección de centro, ni mucho menos que sea necesario la existencia de 3 redes de enseñanza, la pública, la concertada y la privada. Yo creo que a partir de esta disputa, esta ha sido la disputa política que hemos tenido en torno a la educación y como toda disputa política va a permanecer abierta y entendemos que no la puede cerrar esta subcomisión. En cualquier caso, creo que no le descubro nada si le digo que nuestra apuesta es por una escuela pública y que creemos que es la red pública la que ha de garantizar la enseñanza universal, gratuita, de calidad y en condiciones de equidad. Ese es nuestro modelo.
Sabemos, no obstante, que la libertad de elección de centro es una cuestión controvertida y de permanente actualidad desde hace algunas décadas, y este es uno de los ámbitos en los que se manifiesta de manera crucial el debate político que siempre se da entre la igualdad y la libertad, y las diferencias políticas implicadas en este debate, que al fin y al cabo son las distintas maneras de entender las relaciones sociales o las formas de organizar una determinada comunidad política. Por supuesto, la existencia de tres tipos de redes de escolarización responde ya a una manera determinada de entender qué es la libertad de enseñanza. Sin embargo, no hay que olvidar que la red concertada surgió en los años 80 como una red subsidiaria pública para responder a las demandas específicas de ese momento y, por tanto, nació con un carácter transitorio. Sin embargo, el mapa de los centros escolares y de su titularidad con el que nos encontramos a día de hoy es bien diferente. Y esto es así en parte porque el debate acerca de la libertad de elección es un debate de naturaleza ideológica, por mucho que se intente olvidar o desplazar. Y porque desde algunos sectores, tomando como consideración el mercado, se confunde la libertad de elección con una libertad más de consumidor. Pero es que, además, no es lo mismo la libertad de elección que la libertad de oferta. Es decir, puede haber una amplia oferta distinta entre sí y que la posibilidad de elegir un centro u otro no sea igual para todas las familias. Para que haya libertad de elección tendría que haber también igual probabilidad de elección, y creemos que no la hay. Si no, ¿cómo se explica que el 78% del alumnado migrante esté escolarizado en la red pública y no, por ejemplo, en la concertada? Porque no es que nosotros no queramos que la gente elija, es que nos preocupa la cohesión y la justicia social, porque una cosa es reconocer una libertad y otra, muy distinta, las condiciones en las que esa libertad puede ser ejercida. Porque ahora mismo la libertad de elección real no es de las familias, es más bien de los centros concertados. Y, a nuestro juicio, la libertad de elección no puede y no debe ser solo de los centros, algo que está ocurriendo cuando los centros privados y concertados seleccionan a sus alumnos y cuando la gran mayoría de los estudiantes con necesidades educativas están escolarizados en centros públicos. Eso, por no mencionar, que sé que no es el ámbito, que los colegios privados de élite invitan a alguna familia a cambiar a sus hijos de centro porque bajan el rendimiento escolar general del centro. Estas son las cuestiones reales de cómo se entiende y cómo se ejerce la libertad de elección en nuestro país a día de hoy. Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de tres tipos de redes, pública, privada y concertada, nos gustaría saber cuál creen desde su sindicato que debería ser el modelo de financiación y si estos tres modelos son compatibles con el artículo 27 de la Constitución, que dice también que la educación ha de ser obligatoria en sus niveles fundamentales. Nos venimos encontrando con que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en la etapa 03, por ejemplo, que no es obligatoria y no está subvencionada por el Estado, las familias reciben lo que se llama cheque guardería, para que puedan hacerse cargo de los gastos que supone escolarizar a su hijo. ¿Es esto compatible con el modelo de financiación que proponen ustedes? Por otra parte, decía usted en su intervención que el concierto debe garantizar la gratuidad de los estudios. En este sentido, nos gustaría preguntarle qué le parecen noticias como estas, publicadas en El País, que dice que más del 90% de las escuelas concertadas obliga a la familia al pago de cuotas. Otra cuestión muy relacionada es el tema de la religión católica. Gran parte de los colegios concertados y privados son colegios de titularidad religiosa. Queríamos preguntarle cuál cree que debe ser el papel de la religión en la escuela, en los diferentes tipos de redes, en la pública, en la privada y en la concertada. Si cree que debería tener el mismo lugar en los concertados y privados que en los públicos, o incluso en los concertados, relacionándolo no solo con la confesionalidad o no de la educación, sino también con la financiación de la misma. Y acabo, una última cuestión. Nos gustaría saber qué opinión le merecería que la elección y acceso del profesorado en los centros públicos o no públicos, mejor dicho, en los concertados, si ese acceso también debería estar regulado por pruebas de acceso, como son los concursos de oposición para el resto de los docentes, o por un posible MIR educativo que asegurara también la adecuada formación del profesorado en los centros concertados. Gracias. Sí, gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Pueyo, por su intervención. Bueno, la verdad es que, en fin, los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues, como suele ocurrir, han ido planteando las cosas que yo quería plantear, especialmente ahora mi compañero Javier Sánchez Serna, al apuntar la cuestión esta de
del concierto y del sentido de los conciertos. En todo caso, intentaré no repetirme y, por tanto, así podré ser más breve. Yo celebro, digamos, el acuerdo en el acuerdo. O sea, celebro su planteamiento, su énfasis en la necesidad del pacto educativo. Celebro cómo lo ha planteado, que es como últimamente aquí también lo planteamos, un pacto político, social y territorial. Me parece que este triple énfasis es particularmente importante. Y luego la idea de una ley de bases que ponga orden, por así decirlo, en los distintos estratos legislativos que todavía hoy coexisten en nuestro país. Luego hay un asunto que me parece importante, que usted ha comentado de pasada y que creo que vale la pena resaltarlo, porque en muchas ocasiones cuando se habla de la concertada, probablemente se habla de la concertada de una manera un poco sumaria y, digamos, homogeneizando algo que es heterogéneo. Que es heterogéneo no solamente, como usted sabe, porque el peso de la concertada es desigual, incluso muy desigual, en diferentes comunidades autónomas, sino también porque, digamos, la naturaleza de las concertadas pues es muy distinta. Usted ha hecho referencia, me parece muy oportuno, pues a los centros que trabajan en discapacidad. También podría haber hecho perfectamente referencia a las cooperativas. Es decir, son centros muy heterogéneos y quizá a veces puede haber una tendencia a hablar de la concertada como una especie de privada bis, si me permite la simplificación, que creo que no ayuda a plantear bien el debate. Ahora, en todo caso, es cierto que hay un problema al que usted ha hecho referencia, ¿no? Usted ha insistido mucho en la idea de que la red pública y la red concertada han de ser redes complementarias y que ninguna sea subsidiaria de la otra. Bueno, yo creo que efectivamente aquí está la clave del asunto, y aquí está el debate político. Y aquí está el debate político porque hay comunidades autónomas en las que efectivamente se ha convertido o se está convirtiendo de facto a la pública en subsidiaria de la concertada. Cuando, por ejemplo, en alguna comunidad se le proporciona a centros, pues se les proporciona, digamos, suelo público para que ahí se edifiquen colegios concertados, pues de facto se está convirtiendo a la concertada en subsidiaria de la pública. Ahora, usted ha mencionado, y creo que ha hecho bien en mencionarlo, digamos, los conciertos que arrancan del año 85. Bueno, es verdad, pero no es menos cierto que en aquel momento se hizo un diseño de la relación entre pública y concertada que claro que tampoco es el caso. Es decir, que, como se ha recordado aquí, los conciertos surgen precisamente con la idea de complementar aquello que la pública en aquel momento no podía cubrir. Bueno, una cosa que yo le pregunto es si tiene sentido mantener exactamente ese diseño si, afortunadamente, la pública en muchas comunidades autónomas, en muchos territorios, pues ya tiene mucha más presencia y, por tanto, quizá el diseño podría variar. En todo caso, una cosa que me parece importante, por la que le quería preguntar, era en qué medida, porque usted ha insistido mucho, y me parece, en fin, absolutamente correcto, en que el sentido de la existencia de la concertada nace, por así decirlo, de un derecho constitucional que es la libertad de los centros. Yo por lo que le quería preguntar es en qué medida esa libertad de los centros da lugar o genera o potencia un cierto tipo de diseño, de propuesta educativa, y en qué medida esa propuesta educativa va a tener unos problemas distintos a los que tiene la propuesta educativa de un público. Me explico. Claro, la libertad de los centros de alguna manera significa que a algunas familias, porque es cierto lo que se ha dicho, que la libertad de los centros, y perdón por la obviedad, no es para todo el mundo libertad, porque claro, el que no está en condiciones de ir a la concertada, ese no tiene libertad. La libertad la tiene el que dispone de los medios. Pero, en fin, esto es una obviedad en la que no quiero insistir. En todo caso, esa diferente oferta, esa libertad, se basa en la idea de ofrecer, por así decirlo, un producto educativo diferenciado. Diferenciado no solamente de la pública, sino diferenciado de otras concertadas, diferenciado de las privadas, etc. Entonces, claro, es decir, que para la idea de la libertad de los centros es fundamental la cuestión de la autonomía. Es absolutamente fundamental que un colegio concertado, una escuela concertada, pueda ofrecer algo que no ofrecen otras escuelas concertadas o públicas o privadas. Y ahí entra dos cuestiones. Una,
¿Cómo plantean ustedes la evaluación de esa autonomía? ¿Cómo la piensan? ¿Quién, qué instancia y de qué manera tiene que llevar a cabo esa evaluación de la autonomía, que, insisto, entiendo que es condición de posibilidad de la libertad? Y, por otro lado, una cuestión que ya surgió el otro día aquí, y es, por lo menos, el argumento de la libertad de elección por parte de las familias, desde el mismo planteamiento, le concede un enorme protagonismo a las familias y a los padres. Entonces, ¿en qué medida eso condiciona los proyectos docentes? Por ejemplo, puede darse el caso que las familias puedan ser reticentes hacia determinadas propuestas de innovación y que ahí haya un conflicto entre lo que los profesionales entienden que es la innovación necesaria y aquello que a las familias, en fin, con la mejor buena fe, por supuesto, consideran que es pues, lo más necesario. Quiero decir, en fin, nada más atractivo para una familia normal y corriente que un centro que ofrezca pues, mucha tecnología y muchos idiomas. Bueno, para un profesional de la enseñanza eso no es la panacea. En todo caso, no hace pasar por ahí ni la innovación ni la excelencia educativa, pero se puede producir un conflicto. Y yo quería plantearle, bueno, ese conflicto cuando se da, ustedes cómo lo piensan o cómo creen que se puede resolver. Y por último, en fin, abundo en la pregunta que le ha hecho la portavoz de Ciudadanos, mi interés en esa idea de la formación, no educación, para aquellos que a los 16 abandonaran el sistema reglado y siguieran con algún tipo de formación, porque me ha parecido oír que aparecía por ahí la palabra educación para la ciudadanía en medio del argumento, y entonces me gustaría saber exactamente en qué consistirían esos 2 años de formación, no necesariamente educación. Muchas gracias. Gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Alonso Díaz Guerra. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer su presencia, señor Pueyo, y especialmente agradecer su intervención, basada en un profundo conocimiento del sistema educativo, donde ha analizado fortalezas, debilidades y retos a conseguir. Y sobre todo quisiera enfatizar, lo han hecho algunos de los portavoces en su intervención anterior, al enfatizar en el talante conciliador y constructivo de sus propuestas. Es de agradecer. Con su intervención continuamos completando el análisis de nuestra realidad educativa y se suma usted con su intervención al resto de comparecencias, todas de gran utilidad, pues la mayoría nos han ido marcando, nos han mostrado el camino que debemos juntos recorrer para la consecución del tan necesario pacto educativo. También hemos tenido algunas manifestaciones o intervenciones, bueno, vamos a dejarlo en poco afortunadas, pero que también sin duda nos han alertado de los miedos, dificultades y perjuicios. Y hay algún perjuicios que debemos superar al recorrer ese camino, ese difícil y apasionante camino. De su intervención me gustaría destacar lo acertado y preceptivo, además, de que el pacto emane del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Y también, igualmente, coincidimos con usted en la trascendencia de la libertad de enseñanza. Una libertad, yo no me gustaría nunca poner freno a la palabra libertad, y una libertad lo más amplia posible. Libertad real para todos, que conlleve una libertad de cátedra, una libertad a la hora de elaborar proyectos educativos, una libertad, por supuesto, a la hora de elección de centro. Bueno, como bien usted sabe, y el debate principal parece que se ha centrado en que el sistema educativo español contempla una educación sostenida con fondos privados y otro tipo de educación, la educación que garantiza el sistema educativo, esa red de centros que garantiza el servicio público educativo principalmente, que es esos centros sostenidos con fondos públicos. Centros que pueden ser de titularidad privada y serían concertados, y centros de titularidad pública. Pero al final, entre ambos, lo que están garantizando es una red educativa suficiente y algo que es importante, yo creo también, plural. Que nos gustaría que llegara a cuantos más sitios mejor, y yo vengo de una comunidad autónoma donde esa pluralidad es menor que en otras, pues seguramente. Yo creo que cuanta más pluralidad, más enriquece al sistema educativo. Desde el Partido Popular apostamos por ese servicio educativo de calidad, sin apellidos, un servicio educativo de calidad, que por supuesto
tenga en cuenta la opinión de los docentes y tenga en cuenta la opinión de los alumnos y de sus familias. Por lo tanto, yo sí me gustaría que nos contestara si es verdad ciertas afirmaciones o usted tiene la percepción, como se ha trasladado aquí, que con la LOMCE o sin la LOMCE es cierto que actualmente la enseñanza pública es subsidiaria de la enseñanza concertada. Yo no tengo ese concepto. Y el término subsidiario no me gustaría ni que, como bien ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, ni para ponerle por encima ni por debajo de nadie. La palabra que usted ha utilizado de complementarias, que trabajen juntas en un bien común, en el mismo fin, me parece mucho más acertada. También quería preguntarle o hacer otra reflexión. Cuando se habla de libertad de centro y se dice que es cierto que no hay libertad de centro porque en muchas localidades, yo soy docente de una de esas localidades pequeñas, no tienes posibilidad de elegir porque hay únicamente un centro educativo. Pero también es cierto porque es que en las administraciones no tenemos, o el sistema educativo no tiene los recursos necesarios, porque mis alumnos, cuando tienen que dar el salto al instituto, no pueden elegir instituto. No pueden elegir instituto porque al centro se le ascribe, a los alumnos se les ascribe directamente un instituto público, aunque también hay un centro concertado que da la enseñanza secundaria obligatoria. Y las familias no pueden sufragar el transporte. O es verdad que también es cierto que hay a veces que hay familias que determinan la escolaridad de sus hijos porque teniendo bajos recursos saben que si están en un centro público pueden obtener beca de comedor escolar, pero si van a un centro concertado no pueden obtener esa beca por estar en ese centro educativo. Por supuesto, es cierto lo que se está apuntando aquí, que tenemos que caminar para que esa libertad de elección sea real en el amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, yo también quería enfatizar y personalificar un poco en los docentes. ¿Usted considera que, sinceramente, considera que la enseñanza concertada, o mejor dicho, los docentes de la enseñanza concertada, contienen o tienen la posibilidad de tener más recursos materiales, más recursos humanos, tienen una ratio más baja que el resto, tienen mejores condiciones laborales para que se puedan atribuir ciertas afirmaciones que se han hecho aquí? Yo creo que su planteamiento, en el cual yo coincido, tenemos que entre todos buscar para que se dé un servicio de calidad, una educación de calidad en todos los centros y disponer de los medios materiales o las posibilidades que tengamos que la tengan todos los centros. Para terminar, porque veo que ya se me agota el tiempo, sí quería, como organización mayoritaria del profesorado de la enseñanza privada concertada, la enseñanza concertada representa alrededor de o más de 200.000 docentes, uno de cada tres del sistema educativo nacional. Yo sí que quería que nos dijera o cómo podríamos, si de verdad, si no se tiene en cuenta a uno de cada tres docentes, ya no estoy hablando de familias, de docentes para conseguir un pacto educativo, si queremos ese pacto social realmente, si se les puede dejar fuera de tanto el planteamiento de este pacto educativo o de esa ley de función docente, que me parece muy interesante el planteamiento. Y por último, sí también me gustaría saber dos cosas. ¿Cómo podemos conseguir al mejor docente, el docente mejor formado y, sobre todo, el docente más motivado para alcanzar esa premisa de la excelencia educativa? Y si usted considera que el reconocimiento de la autoridad del profesorado, como hizo en Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2012, lo considera positivo para mejorar la convivencia escolar en las aulas. Tenía muchísimas cosas más que comentarle, pero muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor Alonso Díaz Guerra. Y para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Pueyo Valls. Bueno, voy a intentar, la verdad es que les agradezco mucho todas sus intervenciones porque la verdad es que me plantean muchas cuestiones. Voy a intentarlo, si no me comprometo con ustedes a quedar y en otro momento y que podamos seguir dialogando sobre este tema que es tan apasionante. Vamos al señor Oloriz de Esquerra.
Mire, el concepto de que la doble red fue provisional y que se hizo y que los tribunales lo han ido convirtiendo en elemento consolidado. Mire, si los tribunales lo han convertido en elemento consolidado, es que era consolidado desde el principio. Los tribunales no se lo iban a inventar. Entonces, lo que sí yo le puedo reconocer es que durante un tiempo ha habido una interpretación y que ya se ha aclarado definitivamente por los tribunales y, por lo tanto, cuando nacen la red concertada no nace con esa intención de ser subsidiaria ni de que llegue, de completar allá donde no llega la enseñanza pública. Nosotros creemos que arranca del artículo 27, que es un mandato constitucional a los poderes públicos para que garanticen que los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y además deben garantizar que pueden acceder a otro tipo de centros que no sean de titularidad pública. Esto es el mandato resumido en síntesis del artículo 27 de la Constitución. Planteo un tema muy interesante. Un único servicio público de educación. El servicio de la educación es de interés público. En eso coincidimos plenamente. Pero puede ser perfectamente compatible la existencia de centros públicos con centros de iniciativa social privada que estén financiados con fondos públicos. Oiga, todo lo que se financia con fondos públicos no es público. Permítame que le diga, hay muchas cosas que se financian con fondos públicos, se subvencionan con fondos públicos, pero son de carácter privado o de iniciativa social en muchos casos. Entonces, yo creo que esa afirmación tan así, bueno, parece un poco. Lo que sí que podemos coincidir y que me parece bien, y además se lo he dicho yo, le he dicho que la norma por la que se rigen los conciertos educativos es una norma del año 85. Y que la experiencia que hemos acumulado, los problemas que han ido surgiendo durante estos años, exigen una actualización y una reforma de esa norma. Y se pueden volver a retomar los requisitos que tienen que tener los centros para acceder a esos conciertos. Se pueden debatir muchas cosas que estaban en esa norma. Y nosotros estamos dispuestos. Lo hicimos. Y ya le digo que en el 2010, el ministro Gabilondo se informó con carácter de urgencia en el Consejo Escolar del Estado de esa norma y se hizo un informe y un dictamen tanto en el Consejo Escolar del Estado como en el Consejo de Estado, pero nunca salió la norma publicada en el boletín. Es hora de que volvamos a retomar y que debatamos sobre qué se le debe exigir y cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de unos y de otros, de la administración que financia y de los centros que imparten esa educación. Estamos abiertos a ese debate y es que, de hecho, lo hemos pedido en muchas ocasiones porque, desde luego, la norma se puede mejorar. Con la experiencia acumulada en 25 años, bueno, más de 25 años en estos momentos, se puede mejorar. Mire, los criterios de escolarización y de admisión de alumnos, y esto ya toco también un tema que creo que plantea usted. Mire, los procesos de admisión de alumnos en los centros concertados son exactamente los mismos que en los centros públicos. Exactamente los mismos. Y están controlados por la Inspección Educativa y la Administración Educativa. Y si no se cumplen, se denuncian. Pero son exactamente los mismos baremos, las mismas normas que se aplican en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Sale el tema recurrente para nosotros de los inmigrantes. Y yo le voy a hablar desde el punto de vista de los profesionales de la enseñanza concertada, porque este es un tema que nos duele. Y nos duele porque parece que se nos acusa a los profesionales de la enseñanza concertada de no querer alumnos inmigrantes en nuestras aulas. Y no es cierto. No es cierto. Mire usted, nosotros trabajamos con los alumnos que eligen nuestros centros. Y sí que es verdad que puede haber familias que tienen dificultades para elegir los centros concertados. Efectivamente, claro que tienen esas dificultades y yo le voy a dar alguna razón. No les llegan las becas, no les llegan las ayudas, ni de comedor, ni de transporte, ni para actividades extraescolares, ni para la compra de libros. Y eso es un hándicap muy importante para muchas familias en no poder elegir. Incluso la zonificación de la escolarización, fíjese lo que le digo, pero esto ya no es un problema solo de la concertada, es de la concertada y de la pública. La zonificación en algunos sitios provoca lo que se denomina, y permítame entre comillas la expresión porque no es muy afortunada, guetos. No es muy afortunada, porque al zonificar y estrechar tanto las zonas de escolarización, lo que estamos consiguiendo es que usted sabe que los inmigrantes es una población que cuando viene a una ciudad tienden a agruparse en una zona, obviamente, lógicamente. Entonces, si en la escolarización les obligamos a no salirse de esa zona, evidentemente no puede haber una distribución. No puede haber una distribución de esa población. Y ese es un problema que afecta a la pública y a la concertada. Pero yo le puedo asegurar
que si hay muchas familias que si tuvieran esas ayudas y esas becas optarían por escoger un centro concertado. Desde luego nosotros estaríamos encantados, ¿eh? Cuanta más demanda tengamos, le puedo asegurar que a nosotros nos encantaría. El tema de la ley de la función docente. Si usted ha visto, yo no he hablado exactamente del MIR, como plantea doña Marta en Ciudadanos. Hablamos de prácticas tutorizadas y retribuidas, y fundamentalmente tutorizadas por profesionales formados específicamente para esa labor. Porque tendemos muchas veces en el sistema educativo a introducir innovaciones sin tener al profesorado formado. Las TICs, el bilingüismo, lo hemos introducido, pero nos hemos dado cuenta que no teníamos el profesorado con las condiciones como para poder hacerlo con calidad. Hombre, si coincidimos ahora que habrá que tutorizar a estos futuros profesionales, bueno, primero habrá que pensar que tendremos que formar profesionales en activo que tutoricen a estos nuevos profesionales. Hagamos primero la formación y luego ya empecemos a escogerlo. ¿Qué tipo de centros? Pues mire, todos aquellos que la Administración quiera autorizar. En estos momentos las prácticas se realizan con normalidad en centros públicos y centros concertados. Con la voluntad del profesorado, ¿eh? El que voluntariamente acepta el tener a un alumno en prácticas, lo acoge en su aula y buenamente lo acompaña en ese proceso de prácticas, buenamente como puede y con la mejor de las voluntades. Pero ese sistema, si lo queremos profesionalizar, habrá que cambiarlo. Pero repito que cualquier centro podrá, entiendo yo, que puede ser, es decir, que si hay profesorado preparado para ello, pues que opten a poder formar este tipo de profesionales. Doña Marta, trato del PIB. Mire, fijar un porcentaje del PIB, pues a nosotros tampoco nos parece que sea una solución. Decir, bueno, vamos a invertir el 6% del PIB. Bueno, es un valor cambiante. El 6% del PIB puede ser una cantidad en este año y dentro de 3 años haber bajado, haber subido. Entonces, nosotros lo que sí que nos parece mucho más real es decir, oiga, vamos a implantar estas medidas, dígase cuánto van a costar. Financiense, plantéese, apruébese una ley de financiación para esas medidas que además le proteja de cualquier circunstancia adversa que pudiera venir. Es decir, que no se pudieran hacer recortes en un momento determinado por muy mal dadas que nos pudieran dar. Entonces, nos parece mucho más interesante el decir, bueno, vamos a aplicar esto y esto nos cuesta tanto. Es que si ponemos lo del... Y unas veces será más, otras veces será menos. Lo del PIB es un valor relativo que no nos dice mucho más allá, ¿no? Lo de la ley de la función docente, bueno, llamándolo MIR o llamándolo prácticas tutorizadas, yo creo que coincidimos en la finalidad de ese proceso, es decir, unas prácticas que permitieran al final de ese proceso que ese docente, si ha superado esas prácticas, pues evidentemente luego ya tendrá su acceso a la función pública o a la enseñanza privada y concertada en función de los mecanismos que se hayan establecido. Entonces, obviamente estamos de acuerdo en la que esa acreditación tiene que ser para todos los docentes igual y ese paso lo tienen que hacer todos los docentes igual. El tema de la formación a los 18 años, hombre, me gustaría darle más detalle, pero nosotros no hemos entrado mucho al detalle de desarrollar esta idea porque queremos saber primero si interesa o no interesa. Así de claro se lo digo. Es decir, nosotros creemos que es interesante, que hay resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo Escolar del Estado que avalan que sería bueno extender la formación hasta los 18 años. Lo que sí que sabemos es que hemos tenido una experiencia en este país, en estos últimos años, que es la que nos ha generado esta reflexión a nosotros. Y nosotros hemos tenido alumnos que hace unos años, con 16 años, cuando había empleo y había ofertas tentadoras para estos jóvenes, abandonaban el sistema y se colocaban a trabajar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos jóvenes cuando ha llegado la crisis? Pues que, mire, con 20, 21 años han tenido que volver a las aulas de formación profesional desde el desempleo. Ha llegado la crisis, se les ha despedido en los sitios donde estaban y se han encontrado sin formación, sin preparación y han tenido que volver a aulas generalmente de formación profesional para intentar adquirir esa formación que les permita otra vez reengancharse en el mercado laboral. No podemos dejar que la gente de 16 años se desenganche completamente del sistema y que
no tengan esas aspiraciones, esas posibilidades de poder, cuando ya tienen 20, 21 años, poderse reenganchar, mejorar su cualificación y poder aspirar a una mejora laboral. Todos ustedes saben que las previsiones son que solo el 15% de los puestos de trabajo en pocos años serán de personal no cualificado. El resto se va a exigir una cualificación. No podemos dejar que la gente se vaya a los 16 años sin más. Y si realmente pensamos que a los 16 años uno está formado como ciudadano, y ahí venía lo de la educación para la ciudadanía, en plan general, bueno, habrá que darles los derechos de adulto. Si realmente pensamos que a los 16 años se le puede dejar y desentendernos de la formación de esa persona, pues habrá que darle los derechos de adulto. Nosotros no compartimos esa visión, evidentemente, por eso nos gusta la idea de extender ese tipo de formación que les ayude a poder afrontar lo que es una vida en sociedad, sin más, y que la puedan compatibilizar con su trabajo laboral y que puedan desarrollarse todavía como personas. Señor Sánchez, madre mía, evidentemente no coincidimos en muchas cosas, pero bueno, estamos abiertos al diálogo y seguro que en alguna ocasión podremos encontrar puntos de acuerdo en alguna de las cuestiones que nos plantean. Bueno, hablar del tipo de la libertad de elección de centro, bueno, yo lo vuelvo a insistir, es un mandato constitucional. Es decir, los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Si les puede gustar un centro público, uno concertado, dentro de los públicos hay diferentes ofertas educativas, dentro de los concertados hay diferentes ofertas educativas y obviamente está la oferta privada que siempre estará ahí, ¿no? El que se apueste desde las administraciones por la enseñanza pública, nosotros lo único que planteamos ahí es que no queremos que se haga en confrontación con la enseñanza concertada. Si nosotros lo que planteamos, nunca estaremos en contra, usted nunca nos oirá a nosotros ninguna idea que vaya en confrontación con la enseñanza pública, en absoluto. Estamos absolutamente interesados en que este país tenga una enseñanza pública fuerte y de calidad, porque interesa a todos. Interesa a todos tener una enseñanza pública fuerte y de calidad, pero no a costa de la enseñanza concertada. Que desde las administraciones se tomen todas las medidas que consideren necesarias para mejorar la enseñanza pública, pero que cumplan con las obligaciones que tienen contraídas con la enseñanza concertada. Eso es lo que estamos pidiendo. Y desde nuestro punto de vista, se ha mejorado mucho la enseñanza pública en estos últimos años, pero no se ha cumplido con la concertada. Ahí tenemos una visión completamente distinta de algunos de los intervinientes que han considerado que la enseñanza pública incluso ha podido ser considerada subsidiaria de la enseñanza concertada. Yo no comparto ese análisis, evidentemente. El tema de los inmigrantes ya le he explicado que las razones que yo creo que permitirían que este tipo de familias que tienen estas dificultades socioeconómicas pudieran acceder más a la enseñanza concertada si tuvieran esas ayudas que les permitiera superar esos retos económicos. Los centros concertados no son los que seleccionan el alumnado. Ya le he dicho que el proceso de escolarización es exactamente el mismo que en la enseñanza pública y la concertada, y en el caso de que hubiera irregularidades, la inspección educativa es la que interviene y atiende las posibles denuncias o irregularidades que se pudieran cometer. Entonces, no seleccionan los centros concertados el tipo de alumnado. El modelo de financiación, porque evidentemente nosotros decantamos, es el concierto. Ya he dicho que para nosotros nos parece el modelo más transparente, más controlable por parte de la Administración educativa, de que los fondos públicos asignados llegan al fin que tiene que haber. Sería un modelo aplicable desde los 3 a los 18 años y en el caso de los 0-3 nos parece suficiente lo que ya está previsto en la propia ley ahora, que se pudieran firmar convenios o conciertos en el tramo 0-3. Habla usted de las cuotas voluntarias obligatorias. Mire, no hay cuotas obligatorias porque son ilegales. Si las hay que denunciarlas y, por lo tanto, en ese momento ya la Administración educativa es la que tiene que intervenir y si verdaderamente se ha incumplido el concierto educativo, pues propondrá la sanción que le corresponda a ese centro. Las cuotas, sí que existen cuotas voluntarias, eso es innegable. No creo que nadie a estas alturas niegue que en los centros se les pide de forma voluntaria a las familias que quieren colaborar, si pueden colaborar con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No nos gusta. ¿Cuándo se acabaría?
cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el coste del puesto escolar sea completamente gratuito. En ese momento sería tan sencillo como es que quedaría prohibido también el tema de las cuotas voluntarias, que repito que son legales, ¿eh? Las cuotas voluntarias son legales por sentencia y por tribunal. Pero se acabaría el problema y de verdad que nosotros apostamos por ello. No nos parece razonable que las familias tengan que abonar en lo que son los tramos de enseñanza obligatoria, que debe ser gratuita. Entonces, si lo hacen es por la insuficiencia del módulo económico. Esa insuficiencia, mire, nadie que ha gestionado la educación, sea del partido que sea, ha dicho que el módulo económico sobra dinero o que es suficiente. Sea del partido que sea, que ha gestionado, que ha gestionado en su ámbito territorial la educación, sabe perfectamente que el módulo del concierto es insuficiente. Ni más ni menos, habrá que poner lo que justamente le corresponda para que la enseñanza sea gratuita. El tema de la religión, pues mire, el artículo 27 de la Constitución también le reconoce a los padres el derecho a que los poderes públicos tienen que garantizar que los padres pueden elegir el tipo de formación religiosa y moral que consideren más adecuada para sus hijos. Evidentemente, la religión para nosotros no es uno de los graves problemas del sistema educativo. No tiene nada que ver con el fracaso y el abandono escolar, creemos, la religión. Nosotros pensamos que no tiene nada que ver con esos temas. Pero sí que se debe de respetar ese derecho que tienen los padres a elegir ese tipo de formación. Y la fórmula establecida de que sea de oferta obligatoria en los centros y de libre aceptación por las familias que quieran, pues a nosotros nos parece la válida y la correcta y por lo tanto estaríamos a favor de que se mantuviera en esos términos. El acceso del profesorado a los centros concertados, mire, está regulado en el artículo 60 de la LOE. Y hay un proceso de una comisión de selección en cada centro educativo. Incluso se ha mejorado en los últimos años porque hasta se comunican las vacantes que hay a la administración pública y se publican oficialmente esas vacantes para que pueda concursar todo el mundo. Y esa resolución es pública. Y en el caso de que no se hiciera correctamente conforme a los criterios establecidos, la inspección también puede tomar cartas en el asunto. Señor Pueyo, tenemos 5 minutos para terminar. Vale, señor Cruz, complementario no subsidiario, yo creo que lo he dejado ya bastante claro cuál es nuestra visión. Evidentemente la pluralidad de centros se basa en que hay que ofrecer un producto diferenciado en cada centro, pero los propios centros públicos cada uno puede ser diferente, los propios centros concertados cada uno tiene que ser diferente y evidentemente tiene que ver mucho con la autonomía de los centros. Usted plantea la evaluación, ¿a quién vamos a rendir cuentas? Todos. Porque aquí habrá que rendir cuenta a todos, sea público, concertado e incluso privado. Habrá que rendir cuentas de qué es lo que se está haciendo con la educación. Sinceramente le reconozco, no lo hemos pensado. Sí que estamos absolutamente convencidos de que todo aquello que se haga en educación, y más si es con fondos públicos, hay que rendir cuentas y alguien tiene que evaluar si eso se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Y le he hablado del tema de autonomía de centros. Yo creo que eso lo hemos expuesto con toda la franqueza. Es un tema tremendamente interesante, de enorme importancia, pero, oiga, que es que no conseguimos a nadie que nos lo concrete. No lo conseguimos. Es decir, ¿qué entienden ustedes por autonomía de centros? Y empiezan a disparar y bueno, pues seguimos todavía, sinceramente, sin saber qué es o qué se pretende con la autonomía de centros, hasta dónde va a llegar, quién va a tener esas responsabilidades, qué funciones son las que le van a competir dentro de esa autonomía de centros. Oiga, habrá que regularlo, porque desde luego esto lo que no se puede convertir, una autonomía de centros no puede significar en todo caso que cada uno haga lo que quiera. Habrá que poner un marco, unas reglas de juego en las que todos estemos cómodos y nos podamos entender. ¿En qué medida las familias condicionan los proyectos educativos o las ofertas de los centros? Pues mire, yo le reconozco que hay problemas. Hay centros que han implantado medidas de innovación educativa potentes, importantes, y que han tenido que hacer una gran labor de información y convencimiento de las familias. Estos centros que han derribado los muros de las clases, que han quitado los libros de texto, que han suprimido los exámenes. Esto, en algunos casos, ha sido un impacto en la comunidad educativa, sobre todo en las familias, de enorme preocupación. Pero el equipo docente, cuando cree en estas cosas, le aseguro que ha sido capaz de convencer a esas familias, de explicarles muy bien qué es lo que se pretende, de mantenerles constantemente informadas de cuáles son esas innovaciones educativas que están aplicando, y están siendo un éxito. Están siendo un éxito. Evidentemente, todos los cambios son problemáticos y generan inquietud en las familias. Pero si uno está convencido, sabe lo que hace,
Al final las familias siguen confiando en ese profesorado que quiere llevar adelante ese profesor. La formación a los 16 años, yo se lo vuelvo a decir, lo que nos preocupa es esa gente que a los 16 años abandona el sistema, no quiere estudiar más. Nosotros creemos que todavía necesitan una formación complementaria. No se la puedo detallar, pero la necesita. No podemos dejarles ahí a los 16 años en esas circunstancias. Y termino, señor Alonso, completamente de acuerdo en que nuestro objetivo tiene que ser un servicio educativo de calidad, sin confrontación entre el sistema público y concertado. Desde luego no tenemos la conciencia en ningún caso de que la enseñanza concertada esté por encima de la enseñanza pública y nos gustaría que esto no fuera al revés. No buscamos en ningún caso ninguna confrontación ni que unos estemos por encima del otro y nos reafirmamos en la idea de complementariedad. El tema de los docentes, evidentemente, yo sí que les tengo que transmitir. Mire, tenemos plantillas inferiores, sustancialmente inferiores en los centros. Entonces, si en un centro público se considera que por calidad de la educación se ha de tener un número determinado de profesores por aula, si estamos pensando en los alumnos, ese mismo número de profesores tendría que estar en los centros concertados. Si estamos pensando en los alumnos. Por lo tanto, tendríamos que tener las mismas posibilidades de dedicación, horas, recursos, etcétera, etcétera, y hoy por hoy no los tenemos. Evidentemente, y creo que lo he dicho al principio, intentar alcanzar un pacto sin tener en cuenta al profesorado de la enseñanza concertada y privada, no habrá pacto. Habrá un pacto de una parte. Pues muy bien, pónganse de acuerdo la parte, pero no habrá un acuerdo entre partes. Eso para nosotros es evidente. ¿Y cuál es el mejor docente y el más motivado? Pues sería complicado ahora. Lo que está claro es que cuando la gente considere que esto es una profesión de prestigio y que está reconocida y apoyada por administraciones, organizaciones empresariales, la sociedad, los padres en general, evidentemente yo le aseguro que los profesores van a estar muy motivados. Lo están ya, pero lo estarán mucho mejor, mucho más, porque necesitan ese reconocimiento. Y finalmente el tema de la autoridad, evidentemente ha habido un avance. El reconocer como autoridad pública al profesorado puede ser un avance, pero ahora nos queda el que la presunción de la verdad es un avance, evidentemente, en todos estos procesos, pero ahora nos queda que realmente cale ese mensaje de autoridad, que a veces se la tiene que ganar el profesional y a veces hay que fomentar que esto pueda ser así desde todos los ámbitos. Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Pueyo. Hemos llegado a lo justo para poder no ser descorteses con el próximo compareciente. Muchísimas gracias por su intervención y si hay alguna cuestión que incluso su intervención, hacérnosla llegar, nos sería de mucha utilidad. Muchas gracias.